día, Dios les bendiga. Nos alegra mucho estar en esta noche de nuevo conectados con cada uno de ustedes, nuestros amigos, familiares, hermanos, y queremos hoy que sea una noche bien especial disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Y les voy a invitar a que leamos la palabra de Dios en el Salmo 138. Dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Hoy es un día muy especial, es el día de reunirnos, de congregarnos desde cada una de sus casas, en familia, ahí reunidos con sus esposas, sus esposos, con sus hijos, los abuelos, los tíos. Es una bendición poder un día más expresarle nuestra gratitud a nuestro Dios. Y leíamos que te alabaremos con todo nuestro corazón. Alabaremos tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. O sea que hoy es un día para agradecer a Dios por el favor que nos ha dado a cada familia, porque hasta este momento su diestra de justicia nos ha sostenido. Así que yo le invito a que oremos al Señor juntos y podamos darle gracias por todo lo que nos ha dado hasta este momento. Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te bendecimos, amado Jesús. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu diestra de justicia nos ha sostenido. Gracias, Señor. Hoy te damos a ti toda gloria, toda honra, todo el honor, la adoración y la alabanza, Señor. Gracias. Gracias doy por cada familia que está reunida en esta noche. Oh Dios, desde cualquier lugar del mundo, Señor, que nos ve, Señor, que hoy podamos estar en un mismo sentir, Señor, en un mismo espíritu, diciéndote gracias. Que hoy los cielos se abran para que tú recibas nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, que de lo profundo de nuestro corazón salga un cántico para ti, oh Dios. Gracias. Gracias porque hasta hoy, Señor, tu diestra de justicia nos ha sostenido, porque, Señor, tus favores, tus bondades han estado con nosotros, Señor. Gracias. Hoy agradecemos, Señor, estamos altamente agradecidos con tu presencia, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestra casa. Gracias, oh Dios, porque no ha faltado la provisión, porque, Señor, tú tienes bajo control todo, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque a ti nada se te ha salido de control, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a lo secreto, Dios, a aislarnos, Señor, en familia, a buscarte, Señor, de corazón, oh Dios, a reinventarnos, oh Dios, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, agradeciéndote por tu infinita misericordia. Hoy lo único que queremos, Señor, es agradarte, es conocerte día a día, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia.
Gracias, Señor, por lo que nos das, Señor, por la vida, por la salvación, oh Dios, porque tú traes vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por aquellos que se empiezan a conectar con nosotros, a conocer más de ti, oh Dios, Señor, porque hoy lo único que queremos es que el mundo te haga, Señor, el centro de sus vidas, el centro de sus corazones, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Hoy queremos agradarte, oh Dios. Vamos a cantarle en esta noche. Lo único que quiero es adorarte, Señor. Gracias te damos, Jesús. Señor, gracias. Hoy te adoramos, oh Dios, y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se secará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Mira el Señor allí donde está. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Y una vez más, lo único que quiero. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, quien me rescató, quien me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Te adoramos a ti, Señor. Te exaltamos. El deseo de nuestro corazón es adorarte, es exaltarte, es darte a ti toda gloria, todo honor, darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, Señor, porque en ti estamos seguros, Dios, porque tú tienes cuidado de tus hijos, de tus siervos, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, porque tú tienes el control absoluto de todo el universo, Dios. A ti te adoramos, Rey de Reyes. A ti te exaltamos, Señor de señores. Te damos gracias por tu gracia, Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Te adoramos. Te exaltamos. A ti la gloria y el honor y la alabanza, Rey de Reyes. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Santo, gracias, Señor. Te adoramos a ti, te exaltamos. Pusiste en orden todo el caos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. No hay más que mi lugar,
venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Dígalo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Tú eres digno de ser exaltado. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Te adoramos al Rey de Reyes, Señor de señores. Te damos gracias, Padre. Te damos toda gloria y honor, Señor. Oh, te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder estar una vez más unidos en espíritu para adorar a nuestro Dios, para exaltar a nuestro Rey. Le doy la bienvenida a cada persona que está conectada con nosotros a través de Facebook y a través de YouTube. Damos gloria al Señor por su vida. Damos gloria al Señor por cada familia, por cada hogar, por cada hermano, también por cada amigo que nos está viendo en este momento y nos va a ver de aquí en adelante, porque este mensaje queda allí subido en Facebook y en YouTube. Damos gracias al Señor. Damos gloria a Dios porque hasta aquí su diestra nos ha sostenido. Damos gracias al Señor porque hemos visto su mano que nos guarda, que nos protege. Hemos visto también su provisión de una manera sobrenatural, porque Él es fiel. Gloria al Señor por eso. Hoy queremos empezar un estudio basado en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y es el mensaje del Señor a las 7 iglesias que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Así que yo le voy a invitar para que usted por un momento cierre sus ojos allí donde está, y unidos en familia y unidos en espíritu vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar reunidos delante de ti, Señor. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente, Señor, tu iglesia hoy se reúne para adorarte, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por cada persona que hoy nos está viendo, que hoy nos está escuchando, Señor. Oh Dios, gracias, Padre Santo. Oh Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos llene en esta noche, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra, Dios, la que llegue a cada vida en esta noche, Señor. Ilumínanos, guíanos, Señor, y que tu palabra, Dios, nos consuele, nos edifique y nos exhorte para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis,
en el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Es importante que sepamos, de pronto uno de los libros que más curiosidad despierta en todas las personas, de toda la Biblia, es el libro de Apocalipsis, porque es un libro que revela los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos viviendo ya los últimos tiempos y por eso es pertinente que nosotros podamos estudiar, leer la palabra del Señor allí en el libro de Apocalipsis. Pero también es un libro que de pronto algunos consideran que es raro, que es difícil de entender. Es importante saber que el libro de Apocalipsis fue escrito para traer esperanza a una iglesia que cuando fue escrito este libro tal vez estaba siendo perseguida, tal vez estaba siendo encarcelada, muchos estaban siendo torturados y aún muertos por el testimonio del Señor Jesucristo. Así que el libro de Apocalipsis fue escrito para traer esperanza a la iglesia en ese tiempo, pero también a la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué? Pues porque Apocalipsis nos habla de la victoria final, primero que todo, del Señor Jesucristo sobre todo el mal, sobre toda la maldad que hay en la tierra. Y la victoria final de todos los que creemos en el Señor, de todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Alguien decía que es como cuando usted es hincha de un equipo y Dios le permite ver el futuro. Y en el futuro usted ve que su equipo ganó el campeonato. Entonces, para usted, puede que en este momento su equipo esté pasando por dificultades, de pronto perdió el último partido, de pronto, no le está yendo muy bien con los resultados, pero cuando Dios le permite ver allá el futuro, usted ve que después de todo, su equipo fue el que ganó el campeonato, la estrella del campeonato. Entonces para usted esa revelación va a ser un motivo de ¿qué? De gozo, de alegría, porque a pesar de lo que esté pasando, de las dificultades presentes, pues usted sabe que su equipo va a ser el ganador del campeonato. Así es para nosotros, ¿sí? Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, de las pruebas, de los ataques, etcétera, etcétera, el Señor ya nos ha mostrado a través de su palabra cuál va a ser nuestro fin, o más bien cuál es nuestro futuro, ¿sí? Nos espera un futuro glorioso en la presencia del Señor, una vida eterna allá en el cielo. No importa las situaciones que estemos pasando en este momento, o hayamos pasado o vayamos a pasar, sabemos que al final de todo el Señor Jesucristo nos va a venir por nosotros. El Señor Jesús nos va a llevar al cielo y vamos a vivir una eternidad con el Señor. Ahora, el problema es cuando usted no está en el equipo ganador, ¿cierto? Usted es hincha de otro equipo que no va a ser el ganador. Y usted ve esa visión del futuro y resulta que el ganador fue otro equipo y usted no es del equipo ganador. Para usted va a ser un motivo de ¿qué? De tristeza, de angustia, ¿cierto? Y eso es lo que sucede con el libro de Apocalipsis. La gente que no conoce al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, que tal vez es rebelde al conocimiento del Señor, pues entonces ven en el Apocalipsis una amenaza porque está diciendo que el futuro que les espera no es bueno. Ahora, igual es un libro de exhortación para aquellos que no están en el equipo ganador. Entonces es una invitación para que se pase al equipo ganador. Pásese al equipo ganador. Y el equipo ganador es el equipo de Cristo. Si usted está con Cristo, usted no tiene que temer. Si usted está con Cristo, usted sabe que su futuro es glorioso, que le espera una eternidad en la presencia del Señor. Es la oportunidad para aquellas personas que tal vez nos están viendo y no conocen al Señor, no han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo. Pues bueno, pásese al equipo ganador. De eso nos habla el Apocalipsis. Ahora, el tema que vamos a estar viendo en estas próximas semanas
en nuestros servicios del miércoles, ¿sí? Es el mensaje a las 7 iglesias. Ese mensaje a las 7 iglesias lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata este mensaje a manera de introducción? Se trata de una palabra que el Señor envía por medio de Juan, el apóstol del Señor Jesucristo. Es una visión que Dios le da a Juan, y a través de todo el Apocalipsis es una visión que Dios le da a Juan, y específicamente en esos 2 capítulos el Señor a través de Juan le envía un mensaje a las 7 iglesias, a 7 iglesias específicas que estaban ubicadas en Asia Menor en tiempos del apóstol Juan. Se dice que Juan en ese tiempo, bueno, antes de escribir el Apocalipsis, él había sido como el supervisor de esas iglesias de Asia Menor. Y entonces cuando Juan está en la isla de Patmos, desterrado por allá en el año 95 después de Cristo, entonces el Señor envía estos mensajes a estas 7 iglesias. Ahora, la forma de aplicar este mensaje a las 7 iglesias, hay 4 maneras de aplicar este mensaje. Y yo quiero que usted me preste atención a esto. Lo primero, la primera forma de aplicar este mensaje es en un sentido local. Es decir, a las iglesias a las que los mensajes fueron escritos en su tiempo. Es decir, allí dice mensaje a la iglesia de Éfeso, dice mensaje a la iglesia de Esmirna, mensaje a la iglesia de Pérgamo, etcétera, etcétera. O sea, ese mensaje fue un mensaje específico para su iglesia, para esa congregación en ese tiempo. Y fue muy útil en ese momento por el tiempo que estaban viviendo, por la situación que estaban viviendo, y el Señor envía ese mensaje. La segunda manera de aplicar este pasaje es en un sentido de exhortación. Escúcheme esto, y aquí es donde nos interesa mucho a nosotros. Es en un sentido de exhortación a todas las iglesias de todos los tiempos, como un medio por el cual cada iglesia puede discernir su verdadero estado espiritual delante de Dios. Le repito, la otra manera de aplicar el mensaje a las 7 iglesias es de una manera de exhortación a todas las iglesias de todos los tiempos, como una manera, como un medio por el cual ellas pueden y podrán discernir su verdadero estado espiritual delante de Dios. Es decir, cualquier congregación en este tiempo, cualquier iglesia en este tiempo puede mirar el mensaje a las 7 iglesias y decir, bueno, ¿cómo está nuestra congregación? ¿Cómo está mi iglesia? ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? O tal vez en esta ciudad, etcétera, etcétera. En tercer lugar, de una manera personal. De una manera personal. En las exhortaciones dirigidas, usted va a notar que en cada carta el Señor dice, el que tiene oído para oír, el que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo dice en una manera singular, de una manera singular, dirigido a la persona, en una forma personal, a cada individuo. Entonces, este mensaje puede aplicarse también. El que tiene oído para oír lo que dice, el que tiene oídos para oír, oiga o escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este mensaje puede ser aplicado en lo personal. Y también Jesús el Señor usa allí la expresión a todo aquel que venciere, y al que venciere, mire que lo hace de una manera muy personal, muy personal. Y esto es interesante porque el Señor envía mensaje a toda la iglesia en general,
pero al fin y al cabo, cada persona debe tomar sus decisiones de manera individual. ¿Sí? La salvación, recuerde que es individual. Así que el que tiene oído para oír, oiga. Y el que venciere, ¿sí? Y hay una serie de promesas. En cuarto lugar, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis lo podemos tomar en el sentido profético, o los teólogos lo interpretan de esa manera también, lo pueden tomar como sentido profético en cuanto a la revelación que estos mensajes hacen de 7 etapas de la historia espiritual de la iglesia. ¿Sí? El mensaje a las 7 iglesias, algunos lo interpretan de esa manera, y es como que cada iglesia representa una etapa en la historia de la iglesia en general, ¿cierto? Por ejemplo, de la iglesia de Éfeso, entonces representa a la historia de la iglesia apostólica hasta el tiempo en que fue escrito, por ejemplo, el mensaje, el libro de Apocalipsis. La iglesia de Esmirna representa la iglesia entre el año 95 y el año 312 más o menos. En fin, eso lo dice, es una forma de interpretar el Apocalipsis. Ahora, yo quiero que usted me entienda algo de una vez para que lo tengamos claro. Este estudio de las cartas a las 7 iglesias lo vamos a tomar de una manera, lo vamos a enfocar de una manera devocional, de una manera muy devocional. Es decir, primero, en primer sentido, pues, en primer lugar, hablando a la iglesia, como iglesia, que nosotros como iglesia nos evaluemos, que nosotros como iglesia reflexionemos acerca de cómo está nuestra vida congregacional delante de Dios. Y segundo, en la parte personal, cómo está su vida delante de Dios. Y vamos a ir mirando cada iglesia, cada mensaje, y lo vamos a ir aplicando de manera personal a nuestra vida, porque al fin eso es lo que Dios quiere que hagamos con toda la palabra, que usted tome la palabra, la medite en ella, la entienda, la profundice y la aplique a su propia vida, antes, eso sí, de aplicarla a otros. ¿Sí? A veces somos muy buenos para aplicar la palabra a otros, pero no la aplicamos para nosotros mismos. Entonces es muy importante esto. Y hay algo muy especial en todo esto. Y es que nos hacemos la pregunta, ¿está Dios interesado en su iglesia? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? ¿Será que Dios está interesado en su iglesia? Y cuando leemos este pasaje, cuando leemos esta parte del mensaje del Señor a las 7 iglesias, podemos contestar esta pregunta. El Señor del universo conocía cada una de estas iglesias y su condición exacta. Y es muy especial. Cuando vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando cada una de estas cartas y cada mensaje, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo conocía cada iglesia, cada detalle de la iglesia, y habla de cómo el Señor habla de una manera muy específica a cada iglesia, igual que como Él conoce de una manera muy específica y muy profunda a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Él nos conoce por nombre, y Él conoce nuestros más íntimos pensamientos, conoce nuestras virtudes, conoce nuestros defectos, conoce todo en nuestra vida. Así que Jesús, entonces, tenemos que tener la certeza, usted y yo, de que el Señor nos conoce y de que el Señor se interesa, por cada uno de nosotros,
que Él tiene cuidado de nosotros, de cada congregación, de cada iglesia, de cada pastor, y ahorita vamos a ver esto. Las 7, cada mensaje tiene algunas cosas muy puntuales, y quiero también que usted entienda esto antes de entrar al estudio de la primera iglesia. Es que cuando usted estudia los mensajes a cada iglesia, se van a repetir varias cosas. Primero, una comisión, ¿sí? Siempre dice, escribe al ángel de la iglesia que está en tal parte. Escribe al ángel. Hay una, o sea, es como decir a quién va dirigido el mensaje, ¿sí? En segundo lugar, hay un saludo o presentación del Señor Jesucristo. Hay un saludo. Y entonces, por ejemplo, en capítulo 1 dice, escribe al ángel, perdón, capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? Entonces, Jesús se identifica de una manera especial para cada iglesia, lo que me parece también muy hermoso, porque el Señor sabe, Él es todo para nosotros, pero el Señor sabe de qué manera necesita cada persona y cada iglesia conocerlo a Él, ¿sí? En tercer lugar, siempre hay una alabanza o una felicitación de parte del Señor para cada iglesia. Hermoso saber que Jesús conoce todo lo bueno de nosotros. Conoce cada cosa. Puede que usted diga, bueno, es que a mí nadie me valora, es que a mí nadie me felicita, es que yo he hecho cosas muy bonitas y siempre me ven los errores y siempre me ven las cosas malas. Note que en estos mensajes lo primero que Jesús hace es mirar lo bueno de sus siervos, mirar lo bueno de su iglesia, ¿sí? Siempre lo vamos a encontrar. En cuarto lugar, entonces también hay un reproche, tal vez como un regaño y una exhortación de parte del Señor, bueno, un reproche de parte del Señor. Tengo contra ti, hay algo que anda mal en tu vida. El Señor nos ama y el Señor conoce todo de nosotros, todo de nosotros. Por tanto, Él también conoce las cosas malas. Conoce lo bueno, claro, pero también conoce lo malo. Y Él, por su amor y por el deseo que tiene de que cada día seamos mejores y cada día nos asemejemos más a Él, entonces Él tiene que señalar lo malo y decirnos, hay esto malo, esto no está funcionando bien en tu vida. Como quinto, siempre hay un consejo de parte del Señor. Siempre hay un consejo. Entonces, en vista de que tengo esto contra ti, entonces haz esto, arrepiéntete o corrige lo que es deficiente en tu vida, dice el Señor. Sexto, siempre hay un llamado, una llamada para todos. El que tiene oídos, siempre va usted a encontrar en el mensaje de estas 7 iglesias esta exhortación. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice aquí el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un llamado a oír, pero no a oír de cualquier manera, ¿sí? Es a escuchar con atención. A escuchar, hace unos días hablábamos de escuchar la voz de Dios. Y el Señor nos llama a escucharlo a Él. Nos llama a escuchar su voz. Y dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es un hombre el que está hablando. Es el Espíritu Santo de Dios el que habla. Y por último, en ese esquema de las iglesias dice una promesa: al que venciere.
especial lo que el Señor dice, la forma como el Señor habla a su iglesia, a sus hijos. Él simplemente podría decir, bueno, yo les estoy dando la orden de que hagan esto y punto. Si no lo hacen, pues voy a tomar medidas drásticas. Eso también lo dice cuando dice el reproche, ¿sí? Pero él para animarnos más dice, el que venciere, yo le haré esto. Al que venciere, le diré aquello, ¿sí? Vamos entonces a pasar al mensaje a la primera iglesia que encontramos aquí. Todo esto es generalidades, es importante poner una base, es importante que usted tenga un conocimiento inicial del esquema y del propósito de estos mensajes. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo primero que necesitamos entender es el lugar donde estaba la iglesia, ¿sí? Éfeso fue por mucho tiempo la capital de Asia Menor, ¿sí? Éfeso era una gran ciudad, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, de la parte oriental del Imperio Romano. Era una ciudad muy grande, era un centro de comercio terrestre y marítimo. El nombre Éfeso significa deseo ardiente, ¿sí? Y hay algo muy importante, era un lugar, una ciudad muy grande, mucha gente porque era un centro comercial, pero algo muy importante en Éfeso es que allí estaba el templo de la diosa Diana. Ese templo es lo que hoy conocemos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo grandísimo, hermoso, espectacular, ¿cierto? Pero dedicado lógicamente a una diosa pagana. Por tanto, Éfeso era un lugar de adoración idolátrica, donde dice incluso cuando usted lee el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo estuvo allí predicando, la ciudad se revolucionó para ir en contra de la predicación del evangelio en aquel lugar, porque ellos vieron que su adoración a Diana estaba siendo amenazada. Y ellos dicen, es que todo el mundo adora a la gran diosa Diana, decían ellos. Allí uno de los grandes negocios era la fabricación de imágenes de la diosa Diana y del templo, ¿sí? De la diosa Diana. Cuando Pablo con sus compañeros empezaron a predicar la palabra de Dios allí, ellos dijeron, nos van a dañar el negocio, porque estos hombres están diciendo que esta diosa no es la verdadera y que tenemos que adorar a otro Dios. Y por eso hubo muchas dificultades allí. La lucha cuando se empezó la iglesia en tiempos de Pablo, más o menos por ahí en el año 52, o sea, como 40 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, una de las cosas de las dificultades para predicar el evangelio allí fue la oposición que había por parte de los adoradores de Diana. Ahora, también es importante saber que
había mucha inmoralidad sexual allí en esa ciudad, porque la adoración a Diana estaba relacionada con la prostitución sagrada que llamaban, ¿cierto? O sea, había la forma de adorar a esa diosa también era a través de la fornicación. Había prostitutas en el templo de Diana, etcétera, etcétera. Prostitutas sagradas llamaban ellos. También había mucha hechicería, ¿sí? Mucha magia. Eso lo puede usted leer cuando lee el libro de Hechos, ¿sí? Todo lo que había en Éfeso. Entonces, cuando usted conoce un poquito acerca de esto, usted se puede dar cuenta el ambiente que había en esa ciudad, y allí había una iglesia. Imagínese que su iglesia está en un lugar así, ¿sí? Donde hay tanta idolatría, donde hay mucha magia, donde hay mucha inmoralidad sexual. Entonces usted se va a encontrar con esa lucha espiritual primero que todo. Usted se va a encontrar con esa lucha en la parte de la inmoralidad sexual. Y hoy día pues podemos ver tantas cosas en cuanto a eso, ¿sí? Hoy también podemos ver idolatría, hoy también podemos ver inmoralidad sexual, hoy también podemos ver que se mueve mucho el ocultismo. Allí estaba entonces la iglesia. Esta iglesia fue fundada por Pablo y con la ayuda de dos personajes que tal vez nosotros hemos escuchado por ahí cuando hablamos del libro de Hechos, que son Priscila y Aquila, una pareja de hermanos que fueron los que empezaron a predicar allí en Éfeso, y luego Pablo estableció la iglesia allí y estuvo durante 3 años predicando la palabra de Dios, pero luego él se fue, ¿sí? Y también tenemos la carta a los Efesios que él envía a la iglesia en Éfeso unos años después. Pero este mensaje que estamos leyendo aquí en Apocalipsis se escribe 40 años después casi de haberse fundado la iglesia, y también 30 y algo de años después de que se escribió la carta a los Efesios, y muchas cosas habían cambiado para entonces. Encontramos que el Señor Jesucristo, bueno, la forma como el Señor Jesucristo se refiere a esta iglesia, me parece importante resaltarlo. Jesús dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando usted encuentra en este mensaje, cuando habla el ángel, no se está refiriendo a un ser celestial, a los ángeles del cielo. Cuando habla del ángel, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo al pastor. Se está refiriendo a aquella persona que está al frente de la iglesia. ¿Por qué ángel? Porque la palabra ángel en griego significa mensajero. Así que el Señor ha puesto en cada iglesia, en cada congregación, un mensajero. El pastor de la iglesia es el hombre que Dios ha puesto allí para a través de él también hablar a su iglesia. Note que el mensaje llega a través del ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? No llega a través de terceros, no llega de una manera mística, no, llega a través de la persona que Dios ha puesto allí para hablar a la iglesia. En segundo lugar dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escúcheme esto. ¿A qué se refiere cuando dice las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro? Cuando dice la palabra los 7 candeleros de oro, más en la parte, en el versículo 20 del capítulo 1, vuelva un poquitico atrás, capítulo 1, versículo 20, note lo que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escuche esto. O sea que el Señor Jesús está diciendo que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cuáles son los 7 candeleros de oro? La iglesia, las 7 iglesias. Recuerde también
que en el libro de Apocalipsis, cuando leemos el número 7 habla de plenitud, de algo que está completo. Entonces cuando dice 7, y es un número que se repite mucho en el Apocalipsis, habla de algo que está completo. Entonces habla de los 7 candeleros, habla de las 7 estrellas, habla de los 7 espíritus. Entonces cuando habla de eso, habla, por ejemplo, cuando dice los 7 candeleros, dice que los candeleros son las iglesias, 7 iglesias. Pero como 7 significa plenitud, entonces significa que Jesús anda en medio de su iglesia en general, de toda su iglesia. Él lo prometió en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos recuerda que el Señor anda en medio de los 7 candeleros. El Señor anda en medio de su iglesia. Él está aquí con nosotros. Él está ahí con usted, ahí en su casa, porque ahí está la iglesia. Donde está usted, donde estoy yo, ahí está la iglesia. Y donde está la iglesia, ahí está el Señor Jesucristo. Porque Él dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Pero también dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Escuche esto. ¿Quiénes son qué son las 7 estrellas? Son los 7 ángeles. ¿Y quiénes son los 7 ángeles? Los ángeles de las iglesias, los ángeles de las iglesias son los pastores. Él tiene a sus siervos, a sus pastores en su diestra. Él tiene a su pueblo en su mano, a sus ángeles, a sus pastores, a sus mensajeros, a sus ministros. Si usted es un ministro de Dios, si usted es un hombre que le sirve al Señor, algo muy importante es que usted está en las manos del Señor. Él nos tiene en su diestra. Él nos guarda. Él nos protege. Ahora, pero también es una gran responsabilidad. Él nos tiene en sus manos. Y nosotros tenemos que dar cuenta delante de Él. Y si estamos en su diestra, cuando tengamos que dar cuenta, no podemos escapar. Estamos en su mano. ¿Sí? Entonces, importante. El que tiene las 7 estrellas en su mano. O sea, Él tiene a todos sus siervos en su mano. Y el que anda en medio de las 7 iglesias. Él está en medio de su iglesia. Él está en medio de su iglesia. Muy bien. ¿Cuáles son los elogios que el Señor hace a esta iglesia? En primer lugar, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y además, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire todas las cosas buenas que tenía esta iglesia. Era una iglesia que hacía buenas obras. Y tal vez hoy día usted es una persona que hace buenas obras. ¿Sí? Ahorita en la pandemia vemos muchos pastores, muchos hermanos. Yo creo que todos y todas las iglesias estamos en eso. ¿Sí? En recoger mercados, en ayudar a una persona, en llevar un mercadito allí, en dar ánimo. No todo tiene que ser material, ¿cierto? Pero también es muy importante la función que está haciendo hoy la iglesia de dar ánimo, de dar esperanza. ¿Sí? Porque la gente comienza a desesperarse allí encerrada, a ponerse ansiosa. Y para eso estamos como iglesia aquí también, para ayudar espiritual, emocional y materialmente. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía buenas obras. Y también trabajaba arduamente. Era una iglesia que trabajaba. Tal vez en el templo eran los hermanos que servían, que ayudaban, que iban, que predicaban, etcétera, etcétera. Era una iglesia que trabajaba mucho y era una iglesia paciente. Era una iglesia que a pesar de las persecuciones, de las dificultades, ellos eran pacientes. Ellos estaban allí
confiando en el Señor. Otra cosa que tenían era que no soportaban los malos. O sea, gente que viniera con maldad, con pecado, ellos no toleramos esas cosas. No toleramos esas cosas. Y aún era una iglesia que tenía discernimiento y tenía conocimiento. Dice que ellos habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y pues algo muy importante, recuerden que les decía que fue el mismo apóstol Pablo el que fundó la iglesia en Éfeso y estuvo 3 años predicando allí en Éfeso. O sea, fue una iglesia que fue muy formada. Y si usted lee el libro, la carta a los Efesios, también tiene un contenido muy profundo de parte del apóstol Pablo para esa iglesia. O sea, era una iglesia que tenía discernimiento, que tenía conocimiento y que había probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y los había hallado mentirosos. Interesante también eso. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora, si usted va un poquito más adelante en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Era una iglesia que aborrecía las obras de los nicolaitas. No hay mucha claridad en el texto bíblico de quiénes eran los nicolaitas. Hay diferentes versiones, ¿sí? Algunos dicen que la palabra nicolaita viene del griego nikolaos, que significa vencedor del pueblo. Puede ser que eran personas que se querían enseñorear de la iglesia, de los hermanos, de manipular la iglesia. También algunos opinan que eran personas que le enseñaban también a los hermanos a contaminarse, a hacer una mezcla entre lo bueno y lo malo, y el pecado. Y una tercera cosa que dicen de los nicolaitas es que ellos eran los que hacían como una división entre los sacerdotes y laicos. Hay un estudio acerca de eso, ¿cierto? Escúcheme esto. Las obras de los nicolaitas me parece muy interesante. Se puede referir al hecho de hacer una división entre sacerdotes y laicos. La Biblia dice que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es sacerdote. Que el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Así que todos los cristianos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. En otra ocasión podemos hablar de los deberes como sacerdotes. Ya lo hemos compartido aquí en la iglesia. Entonces, pero cuando dicen, ay no, unos son sacerdotes y otros son laicos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hay ministros, hay siervos de Dios, hay ancianos en las iglesias que tienen ciertos deberes, pero todos los creyentes somos sacerdotes y todos los creyentes tienen una función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, también Jesús resalta eso de la iglesia de Éfeso, y es que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Ahora, note una cosa, y es que dice que ellos aborrecían las obras, no a los nicolaitas. Es decir, recuerde que en la Biblia el Señor Jesucristo Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Sí? Y de esa misma manera nosotros tenemos que hacer. Aborrecemos lo malo, aborrecemos el pecado, pero amamos a la persona. No odiamos a la gente, no odiamos a nadie por ningún motivo, por diferencia de opinión, por diferencia de posiciones o por su pecado. No lo aborrecemos a él, Dios nos manda a aborrecer el pecado, no a la persona. Y de esa manera, como amamos a la persona, entonces la invitamos a renunciar a su pecado y a recibir el perdón y la salvación de Dios. De eso se trata. Esto en cuanto a los elogios de parte del Señor a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el reproche que el Señor le hace? Tengo contra ti, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche esto. Era una iglesia que hacía muchas obras.
Era una iglesia que trabajaba fuertemente. Era una iglesia que era paciente. Era una iglesia que tenía discernimiento y conocimiento. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es tremendo pensar más bien que uno puede trabajar arduamente en la obra del Señor, pero haber abandonado su primer amor. Recuerde que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que la iglesia de Éfeso parece ser que se había enfriado en su amor. Su amor por Dios se había venido enfriando. Y yo no sé si usted tal vez le ha pasado, cuando usted conoció al Señor, cuando usted recibió a Jesús, cuando usted entregó su vida a Cristo, tal vez usted tenía ese fuego, tal vez usted estaba enamorado del Señor. Y usted no se quería perder nada, usted quería buscarle más, quería conocerle más, quería venir a la iglesia, quería leer más la palabra, orar más, etcétera, etcétera. Y de pronto eso comienza por el tiempo, por los afanes, por el trabajo, comienza a menguar. Y hay una frase que muchas veces nosotros compartimos como pastores, y es que a veces nos ocupamos tanto de la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y usted y nuestra prioridad, seamos siervos, pastores, líderes, o seamos miembros de la iglesia, nuestra prioridad es el Señor de la obra. Él es nuestro amor, Él es nuestro amado. Y usted no puede dejar que su amor se enfríe por cualquier cosa. Dios no quiere que usted esté simplemente pensando en el amor del pasado, no, sino que Dios quiere que su amor por Él cada día se renueve y crezca más y más. No haga para el Señor. Es el amor que usted tiene. Y le voy a poner un ejemplo. Imagínese que su esposa le dice, para el hombre, le dice a su esposa, mire fulano, mire mi hijo, yo me comprometo a hacer todo lo que tenga que ver con la casa. Yo me comprometo a tener la casa muy bonita. Yo voy a trabajar para que la casa esté como un espejito. Le voy a tener su comida lista. Voy a atender todo lo de la casa. Yo a usted lo voy a atender como usted quiera. Pero yo quiero que usted tenga claro una cosa. Es que yo a usted no lo amo. Mi amor, yo amo a otra persona. Mi primer amor, el que ocupa el primer lugar en mi corazón, es otra persona, otro hombre. ¿A usted le agradaría eso? ¿Cierto que no? Puede que cocine muy rico, puede que la casa mantenga muy aseada, muy organizada, pero usted como esposo lo primero que quiere es que su esposa lo ame a usted. Y resulta que la iglesia es la novia de Cristo. Y él lo primero que quiere es que su novia lo ame antes que tener obras. Es el amor al Señor. Y es tremendo porque en el libro en la carta a los Efesios, Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor. En Efesios 1:5, el apóstol Pablo les dice a los efesios que él recordaba su amor por el Señor. Imagínense eso. Pero unos años después, ese amor se había apagado. Ahora, viene entonces el consejo de parte del Señor. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Escuche esto. La exhortación es que dice el Señor: recuerda de dónde has caído. Recuerda. Reflexione. Haga un alto en el camino y recuerde cómo era antes y cómo está ahora. ¿Cómo está su amor por el Señor? ¿Cómo está su amor por su presencia? Y dice: y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor llama al arrepentimiento y no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia.
Si usted ha perdido su primer amor, el Señor está diciendo, recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Si usted ha menguado en su fervor, en su pasión por Cristo, usted tiene que, el Señor está diciendo, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sí? No le está diciendo, mire, invéntese otras cosas, haga más cosas. No. Haga las obras, pero con amor. Haga lo que está haciendo. Pero recuerde que su primer amor es el Señor. Es el amor y la pasión que usted tenga por Cristo. Lo que debe motivar, le debe motivar para servirle a Él y para servir a los demás. Pero y además hay una advertencia, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es tremenda esa advertencia, ¿sí? Y leía algo que me pareció interesante y triste. Y es que de las iglesias o de las ciudades que se mencionan allí, por ejemplo, Esmirna todavía está en pie, pero Éfeso es un montón de ruinas bajo varios metros de tierra. Es una ciudad que ya no existe en este momento. Simplemente quedan las ruinas de Éfeso después de su esplendor, de ser una ciudad tan grande, ¿sí? Tan poderosa. Y en este momento Éfeso ya no existe. Así que podremos decir que ellos no escucharon esa advertencia del Señor de arrepentirse, de volver a las primeras obras, ¿sí? Ellos no escucharon esa advertencia y por eso el Señor quitó su candelero de su lugar. Y es tremendo también cómo uno se da cuenta hoy día, por ejemplo, en lugares donde he escuchado, he leído acerca de lugares en Inglaterra donde, por ejemplo, hubo grandes avivamientos y hoy ese templo, ese gran templo de una iglesia avivada y llena de la presencia de Dios, hoy está convertido en un museo. O lugares en el mundo donde ha habido grandes iglesias, grandes avivamientos y resulta que en este momento hay un salón de baile, hay una sala de juegos. Es triste eso. ¿Por qué? Porque de pronto el amor se va perdiendo, se va apagando y no hay un arrepentimiento para volver al comienzo, para volver al primer amor. Y el candelero es quitado. El candelero es quitado de su lugar. Y es triste eso. Nosotros no queremos que eso nos pase. Usted y yo no queremos que nos pase ni en lo personal, ni en lo congregacional. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a volver al primer amor. Al primer amor. Y usted dice, ay, no necesito volver. Yo siempre, yo sigo, yo vivo en el primer amor. Gloria a Dios. Me alegra mucho. Cada día usted avive ese fuego por el Señor en su corazón. Para ir terminando, en el versículo 7 dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde que es una exhortación personal. El que tiene oído. Si usted es una persona, y tener oídos es tener un corazón dispuesto, es que mis oídos espirituales estén abiertos y dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Que no se cierren mis oídos, que no se cierre mi corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una exhortación personal. Si usted tiene oído, oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Y la iglesia somos todos. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. ¿Sí? Y es una palabra que nos está diciendo a cada uno de nosotros el Señor. Y por último, Jesús dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, hay una promesa hermosa. Jesús dice, el Señor Jesucristo dice,
al que venciere, le daré a comer del fruto del árbol de la vida. Esto está escrito en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, pero con esta referencia nos vuelve al comienzo, al libro de Génesis. ¿Recuerda el libro de la vida que estaba plantado allá en la mitad del huerto? El hombre, Adán y Eva, no quisieron comer de ese árbol por poner sus ojos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y recuerde que al comer de ese fruto, el propósito de Dios era que ellos vivieran eternamente, que fueran inmortales, ¿sí? Pero ellos perdieron esa bendición y perdieron ese paraíso por el pecado. Ahora el Señor, a la iglesia de Éfeso y a nosotros, nos está diciendo que si vencemos, entonces Él nos dará a comer el fruto del árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Que si usted y yo vencemos permaneciendo en el Señor, permaneciendo en el primer amor y siendo fieles al Señor, entonces tendremos vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Dice, vida eterna, del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros, vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, una vida en abundancia con el Señor. Así que, con este mensaje, el Señor está llamándonos a volver al primer amor. Él nos está diciendo, yo estoy aquí con ustedes, pero yo quiero que ustedes vuelvan al primer amor. Sí, que hagan obra. Sí, que hagan que trabajen arduamente. Sí, que estén pendientes y no soporten a los malos. Claro, que estén pendientes de los que se dicen ser apóstoles, o los que se dicen ser siervos, los que se dicen ser pastores, pero no lo son. Y a ellos mire la mentira, ¿sí? Entonces, no haga caso de eso. Pero sobre todo, el Señor quiere que su iglesia vuelva al primer amor. Que usted y yo volvamos al primer amor. Que su iglesia viva en el primer amor. Él quiere que cuando Él venga por su iglesia esté en el primer amor, teniéndolo a Él en primer lugar, en nuestro corazón y en nuestra vida. Quiero invitarle a que oremos al Señor. Cierre sus ojos allí donde está y oremos a Dios. Padre, te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza. Señor, te damos gracias por tu palabra que es verdad, tu palabra que es tan maravillosa. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que tú estás aquí en medio de tu iglesia, que tú estás aquí con nosotros, que tú nos tienes en tu mano, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Jesús. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos conoces nuestra vida, conoces nuestras virtudes, conoces nuestros defectos. Gracias, Señor, porque tú nos das consejo, porque tú, Señor, nos exhortas para que cada día podamos seguir adelante. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige. Señor, hoy te pedimos perdón si hemos dejado nuestro primer amor. Perdónanos, Señor, si hemos dejado nuestro primer amor, Señor. Perdónanos, Dios. Y permítenos volver a ese primer amor, Señor. Que tú seas el primero en nuestro corazón. Que te amemos con todas nuestras fuerzas, Señor. Con pasión, con fervor. Por encima de cualquier cosa, Señor. A veces amamos más el trabajo, el dinero, a un deportista, a un artista. A veces amamos más, Señor, a cualquier cosa, a cualquier persona, Señor. Perdónanos. Perdónanos si hemos dejado que otras cosas, que otras personas te desplacen a ti
del primer lugar en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Dios. Queremos, Señor, caminar, Señor, en tu senda, estar aquí contigo. Y hoy declaramos, Señor, que tú eres el primero y el más especial para nosotros, Señor. No queremos que nuestro candelero sea quitado de su lugar. Ten misericordia de nosotros. Queremos con tu ayuda vencer para comer del árbol de la vida, Señor, y vivir eternamente contigo. Padre, te pido tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana. Te pido tu bendición sobre cada persona que nos está viendo, sobre cada amigo, Señor, sobre cada consiervo que nos ve. En el nombre de Jesús, pido tu bendición. Toda necesidad está en tus manos. Toda petición está delante de ti. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Nos volvemos a conectar. Y el próximo miércoles continuamos con el estudio Apocalipsis. El miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.